A continuación hablaremos sobre el tiempo de relajación en un circuito RC. Imaginaremos que tenemos un circuito con una fuente de corriente continua de valor E voltios y esta es una fuente ideal, una resistencia de valor R ohmios, un interruptor y un capacitor descargado, es decir, no tiene energía almacenada. El interruptor en el instante t se cierra. La corriente en el circuito, al igual que la carga en el capacitor, varían con el tiempo, ya que vamos a suponer que al principio el capacitor está descargado. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿cómo varía la carga en el capacitor en función del tiempo? Entonces, empezamos aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff. Empezamos recorriendo el circuito en la FEM y la ecuación nos queda como más E menos la corriente por la resistencia menos el voltaje en el capacitor, y todo eso debe ser igual a 0. Ahora, si nosotros recordamos, el voltaje en el capacitor es igual a la carga que tiene el capacitor en un instante de tiempo determinado dividido su capacitancia. Sustituyendo, tenemos que el voltaje de la FEM menos la corriente por la resistencia menos la carga dividido la capacitancia igual a 0. Para poder llegar a la forma en la cual varía la carga en el capacitor y la corriente en el circuito en el tiempo, para esto despejamos la corriente y tenemos que la corriente es igual a menos 1 partido RC por menos la FEM por la capacitancia más la carga. Ahora, la corriente I no es más que el flujo de carga a través del tiempo. Por lo tanto, nos queda como menos Q menos E por C dividido RC. Trabajando un poco la ecuación, tenemos que la derivada respecto de la carga dividido Q menos E por C es igual a menos la derivada respecto del tiempo dividido RC. Entonces, ahora para poder encontrar la expresión de cómo varía la carga en el capacitor, vamos a integrar desde un instante t igual a 0 hasta que, como es un diferencial de carga, adquiera una carga. Y luego, ese mismo periodo de tiempo sería de 0 al instante t. Resolviendo la integral, tenemos que el logaritmo natural de la carga menos E por C dividido menos E por C. Resolviendo la ecuación para la carga, tenemos que la carga del capacitor en función del tiempo es igual a E por C por 1 menos E a la menos T partido RC, en donde E por C no es más que la carga final que adquiere el capacitor en un circuito. Por lo tanto, la carga del capacitor en función del tiempo no es más que la carga final del capacitor por 1 menos E a la menos T partido RC. Ahora solo nos resta encontrar la corriente en el circuito. Para eso derivaremos respecto del tiempo la ecuación de carga. Y tenemos que la corriente en función del tiempo es igual a E partido R por E a la menos T partido RC, en donde E partido R es la corriente en el instante t igual a 0, es decir, la corriente inicial del circuito con el capacitor descargado. Entonces, llegamos a estas dos ecuaciones. Y de estas dos ecuaciones podemos observar que cuando ha transcurrido un tiempo igual a RC, podemos observar la ecuación de carga. ¿Cuánta carga hay en el capacitor? Entonces, para el tiempo t igual a RC, la carga del capacitor va a ser igual a 0.63 veces el valor de la carga final. O sea que este valor R por C es una característica del circuito
que le llamamos constante de tiempo o constante de relajación o constante capacitiva. Y es la que nos proporciona una idea de qué tan rápido se carga el capacitor o qué tan lento se carga el capacitor transcurrido una constante de tiempo. El capacitor ya ha adquirido el 63% de la carga final. Y transcurrido una constante de tiempo, ¿qué ha sucedido con la corriente? La corriente en el circuito, como podemos observar, decrece en función de tiempo. Al principio es máxima y luego decrece exponencialmente. Por lo tanto, pasado una constante de tiempo, la corriente se reduce en el circuito al 37% de su valor inicial. Entonces, ¿qué tan rápido se carga o se descarga un capacitor? Depende del valor RC. Si tenemos un valor de resistencia pequeña, eso va a hacer que el capacitor se cargue rápidamente, como podemos observar acá. Si la resistencia del capacitor es grande, eso va a hacer que el capacitor tarde más tiempo en cargarse, como podemos observar acá. Y es exactamente el mismo procedimiento para la descarga del capacitor. Como se puede observar, entre más grande la resistencia, más tiempo de carga para el capacitor. Si realizamos una gráfica de la función de carga respecto del tiempo, entonces esto nos va a quedar aproximadamente así. Al principio el capacitor está descargado y luego, cuando cerramos el interruptor, crece hasta alcanzar su valor máximo. La teoría nos dice que esto sucede cuando haya transcurrido por lo menos 5 veces la constante de tiempo. Como es asintótico, teóricamente nunca va a alcanzar el valor máximo. Mientras que la corriente es todo lo contrario. La corriente en el circuito decrece. Y de igual manera podemos observar que la corriente alcanza un valor de 0 al transcurrir 5 veces la constante de tiempo. En teoría nunca va a llegar a 0. Entonces, la constante RC del circuito se representa por la letra griega tau. Está expresado en segundos y nos ayuda a darnos una idea de qué tan rápido se carga el circuito o qué tan lento puede cargar o descargar un circuito RC. Y esto es lo que conocemos como la constante de relajación.